Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Seguimos leyendo el profeta Ezequiel. Y en un contexto donde ya el pueblo de Israel no quiere oír palabras, Dios, a través de Jeremías primero y ahora con Ezequiel, opta por símbolos, por signos. Ya no quieren oír discursos, entonces que vean cosas y que eso les despierte en el corazón. Ya habíamos escuchado con Jeremías acciones proféticas, simbólicas que hacían los profetas, y ahora toca una sumamente extraña o dolorosa, y es sobre la muerte de la esposa de Ezequiel. Muere la esposa de Ezequiel, el Señor le dice: tu esposa va a morir, no es que Dios se la mata, sino es que muere. Y le dice: y cuando muera no hagas luto. El luto siempre, en cualquiera de las culturas, pero bueno, en un contexto judío el luto era una cosa importantísima. Se contrataban incluso, imagínense, plañideras. Plañideras eran personas que lloraban para que se ponían en la puerta así de la casa donde estaba el difunto y lloraban, pegaban gritos, ¿verdad? Plañideras. Yo conozco un montón de señoras que pueden trabajar siendo plañideras, ¿verdad? Algunas cocinan también y pueden ser plañideras también. Y era importantísimo, era muy importante. Entonces le dice a Ezequiel: no hagas luto, no llores. Si te vas a doler, que te duela en silencio, que la gente, y todo el mundo, al saber que ha muerto tu esposa, ¿cómo se llama? Y no te vea haciendo luto, entonces les va a llamar la atención. Y entonces les vas a decir en ese momento: si ustedes se sorprenden que yo no llore por la muerte de mi esposa, sabiendo que yo amaba a mi esposa, ahora entiendan que a Dios también les duele cómo se va a perder este pueblo y que se va a perder, entonces también Dios tiene un dolor en su corazón. Y ese es el mensaje que está allí en el que acabamos de escuchar entre un texto y el otro. Por lo menos para mí tiene una enseñanza importante, y es que en el cristiano, cualquier evangelizador, no solo el sacerdote, cualquier bautizado, en el cristiano, la vida es la que tiene que hablar de Dios. Fíjense que es muy común, es muy normal, lastimosamente, que un bautizado quiera servir al Señor. Y entonces viene y sirve y es lector, por ejemplo, de la palabra de Dios, y siente que dedica una parte de su vida al servicio de Dios. No estoy hablando de su agenda,
La persona siente que le dedica una parte de su vida al servicio de Dios. Y si lo entiende así, entonces va a entender que mientras está sirviendo aquí, está sirviendo a Dios, pero cuando está en el trabajo, pues otra historia. Cuando está viendo la televisión es otra historia. Cuando está en los grupos del WhatsApp es otra historia. Cuando está viendo TikTok es otra historia. Y entonces hay un gran problema, porque entonces empieza el divorcio. Lo que le está diciendo Ezequiel, el Señor Ezequiel, para que se lo diga al pueblo, es tu vida, la vida cotidiana, que tu muerte, la muerte de un ser querido, perdón, hable de Dios. Que tu dolor hable de Dios, que tu fracaso hable de Dios, que tu alegría hable de Dios. Y entonces no es que dedicamos una parte de nuestra vida a servirle a Dios, sino que nuestra vida está al servicio de Dios. Todo lo que hago, que hable de Dios. Yo pienso que esa sería otra historia. Yo creo que la gente, ¿cómo se llama? Caemos en esa tentación. A mí como padre, a veces me da mucha gracia porque, no sé, estoy con un grupo de personas y de pronto alguien dice, pues, no una vulgaridad, pero una tontera. Y todo alguien dice, uy, pero ahí está el padre, pero no está revestido. ¿Verdad? Y no, digamos, indistintamente si soy sacerdote o no, soy cristiano, donde esté. Y esta es la parte más importante. ¿Sabe qué le hace daño a la iglesia? Gente que dedica parte de su vida a servirle a Dios. Eso hace mucho daño a la iglesia. Mucho daño. Gente que dedica parte de su vida a servir a Dios. Y no gente que dedica su vida al servicio de Dios. No estoy diciendo que es que pongamos aquí camas y camarotes y que todo el mundo venga a dormir aquí. No, estoy diciendo que donde esté, del trabajo que hace, su vida tiene que hablar de Dios. Y eso Ezequiel lo plantea en el texto que vamos a escuchar. Algo tan doloroso como la muerte de su esposa, habla de Dios. Dije madre porque estoy pensando en el padre Sergio Valverde. Hace unos meses murió su mamá y me parece verlo en este momento. Pues no lo vi, estábamos en este ambiente de COVID, pero lo vi en un video predicando. La muerte de la mamá del padre, y el padre seguía predicando la palabra de Dios, porque no es alguien que dedica una parte de su vida, sino incluso su dolor lo pone al servicio de Dios. El Evangelio, bueno, imagínense que el Papa Juan Pablo II escribió toda una encíclica sobre el texto que acabamos de escuchar. En Pastoral Vocacional decíamos que Jesús le dio 5 órdenes. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. 5 cosas. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y que este joven solo hizo el primero, anda, nada más. No hizo más que eso, se fue. Y dice que se fue con las cosas, disculpe la palabra que te voy a utilizar, pero bueno, con la acción más estúpida que puede. Él mismo decide irse, pero se va triste. Usted está oyendo lo que hizo. Él decide irse, nadie lo obligó, pero sabe que la decisión que está tomando le genera tristeza. Eso, pues yo digo estúpida, disculpen la palabra, pero es más o menos cuando uno toma decisiones que saben que trae un gran dolor, pero que las toma en ese momento, y sabe que trae gran dolor y las sigue tomando, ¿verdad? Pero bueno, yo quería plantear una cosa que a mí me parece maravillosa. Amarré aquí, no sé si se logra ver. Vamos a ver, amarré aquí, ¿lo ven? ¿Sí se ve? Amarré aquí este mecate, que yo lo llevo aquí, Vivi, venga, por favor. Ponga su vida al servicio de Dios. Me presta un micrófono para Vivi, por favor. Entonces, permítame un momento. Bien. Estoy haciendo un gesto profético como Ezequiel. Entonces, digamos que Jesús
yo soy Jesús y Vivi es el joven, ¿verdad? Y entonces viene el joven y le dice, es que yo quiero esa vida eterna, que maestro, dime, ¿verdad? Porque parece que era un muchacho muy bueno. Entonces Jesús empieza con un diálogo con él, ¿verdad? ¿Qué tipo de diálogo empieza? Empieza diciéndole, vamos por aquí, venga. ¿Usted honra a su padre y a su madre? ¿Qué dice él? Sí. Sí. Bueno. ¿Usted cumple los mandamientos? Sí. Sí. Iba conversando, iba hablando era del tiempo, qué calor está haciendo. Y le dice, ¿usted qué más? No codicia los bienes ajenos. No. No. Y sigue conversando, ¿verdad? Sigue conversando. Espérese ahí. Pedro, me ayuda ahí, por favor. Acérquese, Jonathan, por favor. Ahí. Sigue conversando y Jesús, así como viene bien, se la va llevando, se la va llevando, se la va llevando, y la va conversando, Chico. ¿Y de ahí? No puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya no puede? No. Y vean qué interesante. O sea, el joven, de aquí para atrás, se sentía libre. ¿Usted cumple buenas? Sí, claro. ¿Usted honra a padre y madre? Sí. Y él se sentía libre, se podía mover, porque usted hasta ahorita se pudo mover bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Y esto es muy importante. Jesús lo llevó hasta el extremo, no de Jesús, sino de él. ¿Y para qué? Para mostrarle de que hay una libertad falsa, y es la libertad que nos permite movernos, pero que estamos atados. Porque Vivi, venga para acá. Aquí Vivi se está moviendo, ¿verdad? Sí. Está moviéndose y ahora se siente libre. Vivi puede levantar las manos, Vivi puede bajar las manos. Pero yo le pregunto a usted, ¿está atado o no está atado? ¿Sigue atado? Sí. Ok, muchas gracias. No quédese atadita, ¿sí? No. Y eso es lo que hace Jesús. Con este joven se lo lleva a su límite. A su límite. ¿Saben qué es lo peor? Lo peor es sentir que uno es libre, sentir que uno tiene libertad, pero no. Las mamás tienen una frase que es de todos, ¿verdad? Las mamás dicen, búsqueme y me encuentra, ¿verdad? Uno también la dice, uno también la repite. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que todo está bien hasta que llega a ese punto donde ya todo empieza mal. Entonces, digámoslo diferente. Padre, no, yo tengo buen carácter. Yo tengo buen carácter mientras no me agarren las colonias que tengo en mi cuarto. Entonces, la verdad, usted no tiene buen carácter. Lo que tiene es un mecate muy largo que le alcanza a moverse, pero llega un momento en que llega el límite y entonces ahí te das cuenta que estabas aprisionado. Padre, es que yo de verdad, yo muy bien, pero hasta que a mí viene y me tocan un ser querido, entonces allí sí me empiezo a decir malas palabras. Bueno, lo que pasa entonces es que sí dices malas palabras, lo que pasa es que tienes un mecate larguito. Y a veces es más fácil ver en algunos hermanos que tienen un mecate corto, entonces es más fácil ver que son prisioneros. Pero otros tenemos un mecate más largo y hasta nos sentimos libres. Mi explicación es que aquel joven se fue triste porque se dio cuenta que tenía un mecate. Qué decepción, ¿verdad? Los mandamientos, los cumplo desde pequeños, yo me imagino. Y no estaba rajando, estaba diciendo verdad. Pero cuando Jesús le dice, ¿y todo eso que tienes? ¿Lo vendes? ¿Se lo das a los pobres? Y no está hablando de riquezas. ¿Y todo ese rencor que tienes? Vendelo. Y todo ese dolor que tienes, vendelo. Y entonces venís y me seguís. Y entonces, pues al final lo que le está mostrando es que tiene un mecate muy largo. Larguito. Yo le pido al Espíritu Santo
estas dos cosas que nos dice hoy la palabra de Dios. La primera, que nos conceda nuestra vida en función de la profecía, que hablemos con nuestra vida, no que le dedicamos parte de nuestra vida a hablar de Dios. Que incluso el fracaso, que eso sirva para hablar de Dios. Que el gozo, eso sirva para hablar de Dios. Que la enfermedad sirva para hablar de Dios. Eso es que la vida esté en función de la predicación. Y lo segundo, que nos lleve al extremo y que en el extremo nos ayude allí a poder cortar ese mecate. Eso es lo que le estaba diciendo. Date cuenta que lo que tenés es un mecatito muy largo, pero aquí en este extremo, cortalo, cortalo. Y ahí entonces empezará nuestra verdadera libertad. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.